Bien, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe durante esta noche. Si fuese amable, Magno. Gracias, Padre, por un día más que nuestro mundo, que pedimos tu santa bendición para que a través de él nos lleva que el Espíritu Santo y podamos apropiarnos y escuchar tu palabra para ser mejores cada día y sobre todo seguir en la lucha siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Para ahora y gracias al Señor y sobre todo pedimos también bendiciones y de salvaguardas al que viene en el camino y los que no pudieron venir, que también nos envían a todos los que nos agradecemos en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Constituyó a la iglesia también. Dios es quien levanta a la iglesia, quien formó la iglesia. Y la iglesia tiene un propósito, es una familia extendida, es nuestra familia de fe. Y en eso nos ponemos en oración, pero sí, como comentaba ahorita, a veces somos quebrantados y es como que quedas compungido en tu corazón y te mueve a un constreñimiento en donde le suplicas a Dios, porque sabes que en Él está todo el poder. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar las decisiones o las determinaciones de una persona cuando está resuelta en vivir en pecado o en algún riesgo que va a traer quizá algún problema para un creyente o que quizá va a endurecerlo más a algún incrédulo y no tenemos la capacidad. Pero ¿quién es el que lo hace? Cuando leemos en la Escritura que Dios dice, y cuando Él venga, ahí en Juan 16, del 8 en adelante, convencerá, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que Dios hace a través de su Espíritu. Y nosotros clamamos al Espíritu confiando en que Él es el único que puede hacerlo. Yo me pongo a pensar en mi condición personal. Me habían hablado del Evangelio. En una ocasión me hablaron con toda claridad del Evangelio y yo rechacé vez tras vez. Y no fue hasta que el Señor quebrantó mi necedad. ¿Cómo? Al borde de estar casi ahogándome en una gruta, y ahí fue donde yo, no hubo una persona que me dijera, te vas al infierno, confiesa tu pecado, arrepiéntete, pídele a Dios, nada. Pero Dios fue muy claro en mí, yo le dije, Señor, si tú me llevas en este momento, yo me voy a ir al infierno. El estilo de vida que yo llevaba no necesitaba ninguna especie de explicación de dónde iría en esos momentos si yo hubiera partido de la eternidad. Te lo suplico, dame otra oportunidad. Dios lo hizo y Él quebrantó el corazón. Ahora, a mí me aterra pensar en cómo estaría mi vida si no lo hubiera conocido hace 32 años. No sé, sería otra cosa completamente distinta, pero nunca, nada de toda la bendición que he podido ver de parte de su mano y de parte de vivir en comunión con Él. Pero sepan muy bien esto, mientras el hombre se tarda más, se afirma cada vez más en su corrupción. Es decir, la corrupción cada vez va en aumento. Vemos que así ha sido el diablo siempre. Lo vemos en la misma sociedad. Tú ves, por ejemplo, las modas. Poco a poco las modas han manifestado la corrupción del hombre. Cada vez más mundanas, cada vez más sensuales. Y esto va en aumento. Tú lo ves en los deportes. Era antes muy común que las personas que ejercían ciertos deportes eran muy cabales en su comportamiento. Ahora tú ves un partido en donde meten goles de mano y dicen todo se vale con tal de ganar un partido y seguir ganando no sé cuántos millones de dólares, ¿verdad? Todo, la corrupción va en aumento. Una persona cuando rechaza no significa que ahí ya se paró su corrupción y a partir de ahí va a empezar a vivir bien para el Señor. No, no es posible. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, no hay vida. Y esa corrupción sigue en aumento. Tú ves a un muerto, no se queda ahí como estaba y lo puedes ver y decirle a tus bisnietos, vengan a ver al tatarabuelo, ¿no? Está enterito, está igualito que como cuando se murió. ¿No es cierto? ¿Qué es? Puro hueso.
Hay un lugar en mi país donde el Día de los Muertos sacan de sus tumbas a los muertos y lavan sus huesos y los vuelven a meter en sus tumbas como un ritual del Día de los Muertos, ¿verdad? Pero la corrupción así es. Una persona muerta se corrompe en aumento, va siendo gradual su corrupción. Lo mismo sucede con una persona que escucha y rechaza el Evangelio. Se va corrompiendo cada vez más. A mí me toca ver, a veces Dios me permite escuchar cosas que pues me permite escucharlas para orar por las personas, ¿verdad? Y de repente escucho de alguien que ha tenido mucha luz y la ha rechazado. Y veo exactamente eso. Más corrupción. Insensibilidad a la inmoralidad, insensibilidad a las drogas, insensibilidad al soborno, etcétera, etcétera. Va en aumento. Y así es. Por eso es que el mejor momento para un cambio es en el momento en que se te presenta el Evangelio. Y no existe otra forma en la que una persona pueda experimentar un verdadero cambio. Y a lo que me refiero con esto, un cambio trascendente, de aquí hasta la eternidad. Y esto es operado únicamente en el poder de Dios y a través de su Espíritu. Vamos a leer este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 6. ¿Se va a estar amable, Esther? Que vive en la libertad como Cristo nos refiere, y no entiendo cada vez que se percibe de esclavitud. He aquí, yo pago los dioses y los circuncidáis, en nada como los sacrificios. Y otra vez especifico todo hombre con el circuncido, está obligado a dejar caballos. De Cristo con el linaje, lo que por la ley especificáis. De la gracia habéis caído, pero nosotros por el Espíritu guardamos por ser la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús no es circuncisión sagrada, ni la circuncisión, sino la fe que va para el amor. De esta forma nos ha hablado Pablo en toda la carta, de una manera franca y directa. Él no se anda con rodeos y nos muestra que debemos permanecer firmes en la libertad que, en el momento que nosotros aceptamos la salvación, en la libertad que tenemos en Cristo. Cualquier otro tipo de cosas que el hombre quiera añadir a esto, lo esclaviza. Es muy fácil caer ese tipo de costumbres y de formas que tienden a hacerlo cuando te separas de vivir en la comunión con Dios, porque te separas de esa libertad. Ahora, vemos que Él nos exhorta a permanecer firmes en esta libertad porque solamente Cristo puede lograr esa libertad. Fuera de Cristo no existe libertad. Estamos en esclavitud. Esclavitud de mil formas. Somos esclavos de nuestros delitos y pecados. Estamos esclavizados por el príncipe de este mundo. Nos tiene atados. Somos esclavos de vuestra vana manera de vivir, etcétera, etcétera. De todo esto tenemos esclavitud. Y solamente Cristo nos puede dar libertad. Por eso, al momento de nosotros creer, somos librados de toda esta esclavitud que traía la ley y sobre todo también de su forma esclavizante de llevarnos a querer vivir de manera perfecta en obras y ley que jamás pudimos cumplir. Cualquier persona que diga, quizá yo he fallado en 4 mandamientos, por decir un ejemplo. A ver, y entonces los otros 6, ¿cómo están? ¿Has dado cumplimiento a esos otros 6 de la manera perfecta e infinita que demanda la justicia perfecta e infinita de Dios? Que seguro que ni siquiera uno podríamos cumplir así. Esa es la esclavitud en la que se vivía tratando de cumplir los mandamientos de Dios, a través de ellos tratar de agradar a Dios y acercarse a Dios. Es imposible prácticamente. Por eso vemos que lo que hizo el Señor a nosotros como humanos era lo único que nos podía justificar. Nosotros fuimos justificados plenamente y Él, Cristo, pagó la pena que la ley demandaba sobre nuestro pecado, que era la muerte. Muriendo en nuestro lugar, y con esto nos pudo imputar, escuchen bien esto, al momento de la salvación,
Dios nos imputó su justicia perfecta, la de Cristo. Dios nos imputó la santificación o santidad perfecta, la de Cristo. Y por eso que es perfecto, justicia perfecta, redención perfecta, santificación perfecta, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención, de manera perfecta, nos la imputa, y es por eso que Dios puede morar a través de su Espíritu en nuestros corazones y guiar nuestras vidas. ¿De qué forma? Dando cumplimiento a la ley por medio de su Espíritu, o dicho de otra manera, su Espíritu lleva a cabo ese cumplimiento de la ley en una forma que llegas al corazón de la ley. Jesucristo lo redujo a 2 mandamientos, de esos 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dijo, este es el primer y grande mandamiento. Cuando tú ves la ley en Éxodo capítulo 20, encuentras cómo los primeros 4 mandamientos son en cuanto a nuestra relación con Dios. Y hablan acerca de que se pueden llevar a cabo únicamente por medio del poder del Espíritu en el amor a Dios. Porque es un amor que solamente existe en Dios. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, etcétera, el amor ágape no existe en el ser humano, solamente existe en Dios. Y a través de su Espíritu lo pone en nosotros. Y podemos amar de esa manera sacrificial, porque valoras lo que Él hizo por ti en la cruz, pero tú quieres hacer su voluntad. No es algo que estás obligado como en la ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas. No, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y por medio de su Espíritu produce ese amor para hacer la voluntad de Dios. Pero de igual manera dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los otros 6 mandamientos tenían que ver con el amor al prójimo. Y a través del Espíritu que mora en mí puedo cumplir con ese amor, porque ese amor es ágape, es el amor divino, es el amor sacrificial que Dios mostró por nosotros al dar a su Hijo en la cruz para darnos salvación. Nos hizo un bien, el bien de salvarnos, y le costó un sacrificio para darnos la vida eterna. Le costó el sacrificio de su Hijo. Por eso cuando te pones a meditar en lo terrible que es el infierno, y escuchen muy bien esto, no podemos hablar de una manera correcta o completa del Evangelio si hacemos a un lado el infierno. Porque ¿de qué nos vino a salvar? Una persona escuchaba que decía, me han dicho que no hable acerca del infierno porque la gente no debe creer en Dios a través del temor. Y él decía, ojalá pudiera llevar al cielo a mucha gente a través del temor, aunque sea a través del temor, de cualquier cosa. Pero el Señor mismo fue quien habló de esto. Dice, si tu ojo y hablaba en sentido figurado, córtalo y échalo de ti, porque mejor que es entrar sin un ojo al reino de los cielos, que con todo tu cuerpo completo ser arrojado al infierno, donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere. Jesucristo fue quien habló de esto. ¿Por qué crees que Él padeció todo lo que padeció? Porque sabía que si no era a través de su sacrificio, las personas se iban a ir al infierno, no había salvación. Y el infierno, te pones a meditar un poquito en él, y digo, si no es por la gracia de Dios, nos volveríamos locos. Pensar en un lugar en que no hay un final, en que pasó un año, pasaron 100 años, pasaron 1000 años, y sigues padeciendo el sufrimiento constantemente, y no hay una esperanza de salir de ahí. Le han dicho bien, le han dicho el manicomio del universo. Cuando te pones a pensar esto, es que tú le hables a alguien del Evangelio de Salvación, te conmueve hasta lo más profundo de tu ser, para que esa persona no vaya a ese lugar. Te conmueve el Señor. Y cualquier cosa que puedas hacer, aunque la persona diga, ay, si no, yo no quiero entrar al cielo a través del temor, pues mira, tú sabrás cómo, pero el punto es que entres al cielo. Y Jesucristo mismo fue quien habló de esto, para librarnos de este lugar y llevarnos a la gloria. Pero no solamente hasta que muramos, sino desde el momento en que lo aceptamos. Nos lleva a la gloria de la libertad que tenemos los hijos de Dios. Por eso es que vemos que aquí Pablo les está diciendo esto. Jesucristo fue quien pagó la muerte
esa muerte eterna. La pagó plenamente, muriendo en nuestro lugar. Y no hay otra forma. O aceptas la muerte de Cristo, o tú tendrás que padecer esa muerte, la segunda muerte, que es el infierno eterno. Por eso leemos en Romanos 8, capítulo 8, versículos 2 y 3. ¿Si fueras tan amable, Rodrigo? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en su infancia de carne del pecado, a causa del pecado, donde más pecado en su carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la clásica manifestación de un verdadero Hijo de Dios. Ya no anda conforme a la carne, ya no está muerto, ya anda conforme al Espíritu, ahora está vivo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ya no vives conforme a la vida del pecado, sino ahora vives conforme a la voluntad de Dios, característica del poder de Dios que obró en ese corazón. Y de esto, volver a esclavizarte era una locura. Pablo dice, esto que yo les estoy presentando, quisiera que fuera para todo mundo posible, pero no es posible. Solamente es posible para el que cree. ¿Y qué significa creer? Porque una vez platicaba con un amigo y me decía, yo le preguntaba, ¿tú estás seguro de tu salvación? Y él me decía, mira, me pongo a pensar en qué consiste la salvación. En que Cristo murió por mis pecados, yo le he creído, y entonces creo que sí soy salvo. ¿Pero qué implica el creer? El creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Señor Jesucristo en Marcos 1:15 nos dice algo muy importante, vamos a leerlo. Escuchen muy bien, no vamos a encontrar nunca la oración del pecador en ninguna parte de la Escritura. Lo que sí escuchamos es constantemente el arrepentidos y convertidos. Vamos a leer, ¿se va a no hablar una vez? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Implica esto. En tanto tú quieras seguir viviendo tu vida a tu antojo, ¿cuál va a ser tu antojo? La corrupción. La corrupción gradualmente que se incrementa. Y se incrementa gradualmente. Esa fue la estrategia del diablo y siempre ha sido la estrategia del diablo. Tú ves una persona que rechaza el Evangelio y que vive en la inmoralidad sexual y de repente ves que ya es una persona que se dedica a la prostitución. Fue gradual, gradual, gradual. Y continúa la corrupción. Tú ves a una persona que le predicaste el Evangelio y le gustaban los tragos. Y luego lo ves tirado en el suelo, en el piso, en la calle. Dices, ¿cómo cayó tan bajo? Porque es gradual la corrupción. Cada vez es mayor la corrupción. Como les comentaba, un cuerpo muerto, lo ves ahora recientemente muerto y lo ves bien. Lo ves como, mira nada más qué bonita paz, qué bonito murió, se le nota una paz en el rostro, etcétera. Pero velo a ver dentro de 15 días. Ahora velo a ver dentro de un mes. Ahora velo a ver dentro de un año. Tienes que ponerse la cara para no respirar eso putrefacto, porque la corrupción hasta allá ha llegado. Eso pasa con alguien que no acepta a Dios. Continúa en una corrupción constante. Por eso la urgencia de que se conviertan cuando, he aquí ahora el tiempo aceptable, dice el Señor. He aquí ahora el día de salvación. Cuando se te presenta el Evangelio. Es el momento de acudir con Dios. Dios, yo no quiero ese infierno. Dios, yo acepto el sacrificio que Cristo hizo en mi lugar para que yo no fuera ese infierno. Te lo suplico, cámbiame y líbrame de esta terrible corrupción que hay en mi vida. Por mi pecado, por mi condición caída. Y Dios te libera. Esto no está al alcance de todos. Sí, digamos que está latente, flotando, el sacrificio que ya Dios logró, la justificación, santificación, todo, para aquel que se arrepiente y se convierte. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de los cielos se ha acercado. Dice Jesús, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete de dar media vuelta. Deja de vivir tu vida como lo has estado viviendo hasta ahora.
en constante corrupción de pecado. Arrepiéntete, da media vuelta y cédeme tu voluntad. Y confía y cree en el Evangelio, en lo que yo vine a hacer en la cruz por ti, a tu favor. Que en la cruz pagué el pecado, el infierno que tú merecías, la condenación que tú merecías. Ya la pagué en tu lugar y no hay otra forma de pagarla. O aceptas lo que Cristo hizo por ti, o tú mismo tendrás que pagarlo. Y no hay alternativa. Pablo habla franca y directamente. Esa es la situación, esa es la condición. Por eso, como cristianos, ¿qué razón tiene que yo quiera dar un buen testimonio? ¿Ustedes creen que yo no tengo problemas con mi esposa o con mis hijos? Tendría que haber traído a mi esposa y mis hijos para que les dijera que de vez en cuando. Pero ¿qué cosa como los tenemos? En muchas ocasiones yo llego y me humillo y le digo, mi amor, me duele que estemos en conflicto. Yo tengo un compromiso con Dios, yo quiero glorificar a Dios. Y la manera de glorificarlo es haciendo su voluntad. Y Él quiere que dé mi vida por ti. ¿En algo he fallado? Porque yo quiero reconciliarme contigo. O con mis hijos. Oye, hijo, algo hice mal. Porque yo quisiera arreglar mi comunión contigo también. Yo quiero manifestarte el amor de Dios. Es decir, lo que es Cristo en mi vida. Y si no lo logramos hacer en nuestro propio hogar, entre esposos y con hijos, como familia, ¿cómo lo pretendemos hacer con la gente que está afuera? Es ahí donde empezamos a practicar nuestra cristiandad, nuestra vida cristiana. Si vivimos en libertad como hijos de Dios, o si vivimos en la esclavitud. ¿En dónde empieza la esclavitud? Mira, yo te quisiera compartir de varias formas. Una de ellas sería la siguiente. En una ocasión yo llegué de México y bueno, aquí sí son muy ordenaditos para manejar. Yo felicito a los guatemaltecos por eso. Hay un disco que dice alto y se paran en el disco, ¿verdad? Se asoman a ver si pasan y se arrancan. En mi país el alto es medio, fíjate si pasas y síguete de filo, ¿verdad? Y me acuerdo que en una ocasión escuché que un amigo le decía a otro, oye, es que Memo no se para en los altos. Estaba aterrado. Pero esa es la forma como se conduce en mi país. Es más, yo vine aquí y pareció el término cafre, no sé si se usa por aquí o no, que significa alguien que es muy atrabancado para manejar. Así me sentía yo aquí. Y después de estar un tiempo aquí y llego a mi país me siento muy torpe. Porque ahí tienes que entrar rápido en las vías rápidas, si no nunca entras y cosas por el estilo, ¿no? El caso es que estando aquí, me habla por teléfono un amigo y me dice, mira, Memo, te quería comentar nada más que han puesto un detector de velocidad abajo del puente del periférico y la Roosevelt para que tengas cuidado y bajes de velocidad cuando vayas por ahí y después te puedes seguir. Eso es esclavitud. Me estoy cuidando a ver dónde están. Eso no es la actitud de un hijo de Dios. Un hijo de Dios vive en la libertad de los hijos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y con la voluntad de Dios, sométete a tus autoridades. ¿Y qué dice la autoridad? No más de 70. No más de 70 y voy en libertad. No hay nada de que por dónde estarán las cámaras y le voy a poner un detector de cámaras a la placa de delante para que se me voltee completamente y quede en negro y nadie me la vea. O sea, tantas cosas que te llevan a la esclavitud. Haciendo la voluntad de Dios, vives en la verdadera libertad de los hijos de Dios. ¿Qué pasaría si yo estuviera en una mala relación con mi esposa? Me daría temor de que los demás supieran que ando en una mala relación con mi esposa y entonces, lindo predicador, ¿ya? ¿Qué pensarías de mí? ¿No pensarías que soy un hombre que vive en comunión con Dios? Y entonces entraría la esclavitud. No, arreglo y vivo en comunión con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con la gente, porque esta es la verdadera libertad a la que Cristo nos ha llamado. Yo puedo salir con ella a tomar un café y no ando esclavizado a ver de que nadie me vea, que la movida no venga por ahí, porque si no me van a cachar y se me va a armar una gran escena aquí. No, hay libertad. Y salgo con ella en la calle, y salgo con ella a comer, y si ando con la frente en alto y sin ningún temor. De la verdadera libertad de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que me esclaviza? Cuando empiezo a vivir bajo la ley. ¿Por qué? Pablo dice, permanezcan firmes en la libertad que tenemos en Cristo.
¿Por qué? Porque la ley no es la manera en que Dios nos justifica. Leamos los versículos 2 al 4. ¿Lo espero? Gálatas 5, versículos 2 al 4. He aquí, yo pago a los dioses y los circuncidáis, de nada más para el de traer testifica todo hombre que se circuncide. Está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, los olvidáis. Los que por el ley os justificáis, semejanza de Israel. Fíjense bien esto. En sí la circuncisión no tiene ningún problema si te la haces o no te la haces, o si la haces a tus hijos o no se la haces. No hay ningún problema. El problema sería si tú te la haces con el propósito de añadir a tu salvación, congraciarte con Dios para añadir a tu salvación. Nada se puede añadir a ella. Ya está perfecta en Cristo y se recibe por fe y por gracia. Pero añadirle a ella no serviría. Y sí, te esclaviza. Y ese es el problema que tenía Pablo. Digamos que el término ritualizar, yo quisiera aplicarlo de la manera siguiente. Es todo aquello que nos lleva a hacer cosas para tratar de agradar a Dios añadiendo a la gracia y a la fe. Pueden ser ritos como la circuncisión, puede ser el hecho de que ahora voy a guardar el sábado o las lunas nuevas o los días de reposo que son los sábados o el año sabático, etcétera, etcétera. Voy a guardar todas estas cosas. Si tú te ritualizas, ya no puede aplicar a tu vida la obra de Cristo. ¿Por qué razón? Porque tú tratas de congraciarte con Dios a través de tus buenas obras, de tus obras o de tus benevolencia, y bloqueas automáticamente la justicia de Dios y su muerte, la justicia de Cristo y su muerte, la bloqueas, porque entonces ya estás metiendo tus obras, y es a través de cumplimiento de estas cosas que yo puedo llegar a la salvación. Cualquier persona que trata de meter esto, la inutiliza, te discapacitas. Porque cuando uno se ritualiza, está obligado a cumplir toda la ley. Dicho de otra manera, una persona iba manejando y de repente se enfrenta con un semáforo en rojo y voltea para todos lados y se sigue, ¿no? Llega la gente de tránsito, señor, alto, párese, dígame, oficial, ¿por qué se pasó el alto? Porque no lo vi, oficial. ¿Semejante lucesota? No, usted, oficial. No. Sí lo vio. Bueno, señor oficial, lo que pasa es que, mire, no me levante la estación. Quiero decirle que yo también he sido muy buen esposo, he pagado mis impuestos a tiempo, no he robado a nadie, no he matado a nadie, y el oficial nada más se te queda viendo y se ríe, ¿verdad? Y te saca la boleta y te da la multa. ¿Por qué? Porque ninguna cantidad de justicia o de obras buenas te sirve para pagar una obra mala. Nada. Y dicho más aún con palabras de Santiago, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Ahí aplica cuando una persona dice, es que yo sí soy salvo porque, mira, he guardado todo en mi vida, Dios ha cambiado muchas cosas en mi vida, solamente me queda una cosa que es así, no se le ha entregado a Dios. De repente me voy con los cuates y me echo los tragos y nos ponemos, pero ya sabes hasta dónde, ¿verdad? Es lo único que no hemos podido entregar a Dios. ¿Tú crees que sea lo único? Eso tiene que conllevar otras cosas, como mentiras, como engaños, y muchas otras cosas que vienen ligadas a eso. Por eso es que cuando uno se convierte a Cristo, se desconecta de esas cosas. ¿Qué pasaría si yo continuara con mis amigos que estaban actualizándose? Dice la Escritura, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Creerán que yo entré a la cantina a predicar a la gente? me van viendo que salgo de una cantina, ¿no? ¿Qué pensarías de mí? Ay, mira qué Memo tan espiritual. Seguro que fue testificarle a algún borracho, ¿verdad? Podría ser que esto
sugiera, pero no lo quiero poner como ejemplo. Le pasó a una persona, escuchaba el testimonio de un hombre que iban en Nueva York y de repente llegan al hotel y le dice su esposa a su familia, ¿alguien vio mi cartera? A los hijos, ¿alguien vio mi cartera? No la vimos. Mi cartera no la encuentro. La dejé en el taxi. Inmediatamente este hombre habla por teléfono, señor, ¿qué manera tengo para volver a recuperar la cartera de mi esposa? Allá las autoridades, señor, recibimos 200 llamadas todos los días de carteras perdidas. Espérese unos 40 días, le dice. Y entonces él dice, ¿qué hacemos? Ah, mira, vamos a mandar un mensaje. ¿Dónde estaba tu teléfono? En la cartera. Vamos a mandar un mensaje. Y mandan un mensaje, esperando y orando para que finalmente la persona que se llevó la cartera le sonara el mensaje y lo viera, ¿verdad? Señor, por favor, si usted ve este mensaje, háganos el favor de regresarnos la cartera y le daremos una buena recompensa. Entonces este hombre comentaba, falto de fe, empecé a hablar para cancelar las tarjetas de crédito y en eso me entra la llamada. Dice, disculpe, hablo con la persona que perdió una cartera. Así es, me entró un mensaje a mí y yo tengo su cartera. ¿Así? ¿Y cuál es su nombre? Me conocen como Ani. Ah, muy bien, Ani. ¿Y en dónde puedo recoger la cartera? Venga al bar fulano de tal. ¿Y cómo la voy a reconocer? Yo traigo un abrigo negro. Perfecto. Entonces corre, se pone su abrigo él y sale y toma un taxi. Y resulta que el taxista era del mismo país que era él y empieza a hablar y dice, ¿a dónde se dirige? Y como lo veo más o menos con sus rasgos, le dice, ¿es usted de tal país? Sí, pues hablamos en su idioma. Mire que perdimos la cartera y voy a ir a este lugar. Y cuando lo vio tan elegantemente vestido, dice, ¿usted no quiere ir seguramente a ese lugar? ¿Por qué no? No, es un lugar muy malo. Y ahí seguramente le están tendiendo una trampa. Mire, usted también es fuerte y alto, acompáñenme y ayúdenme. Y total que se van para allá. Y llegan, y era un lugar de comercio sexual. Y al llegar ahí, el hombre se para, baja y llega a buscar al encargado del local y le dice, ¿qué le puedo servir? No sé qué busco. Y dice, mire, tenemos otras personas por acá. No sé qué busco. Y finalmente llega una señora, amigo mío, y le dice, ¿usted es fulano de tal? Así es, ¿usted es a mí? Sí, aquí está su cartera. Muchas gracias. Y aquel saca un billete de $100 y se lo da. Es usted muy amable, le agradezco mucho. No es necesario el billete de $100, mire, es todo lo que cargo y yo se lo quiero regalar. Y se los deja otra vez, ¿verdad? Y se va. Al llegar a su casa, se dieron cuenta que ella no quería cobrar doble vez la recompensa. Ya se la había cobrado sacando el billete de la cartera de su esposa. Pero, ¿qué hubiera pasado si alguien lo hubiera visto salir de ese lugar? ¿O qué hubiera pasado si ese mismo señor hubiera dicho, yo conozco a ese hombre? Ese hombre vino aquí a mi negocio y sabía quién iba a ver. Todo lo que se puede armar si no conocemos el contexto completo de la historia. ¿A qué quiere dar con esto? No te vayas a formar un chisme o un concepto de una persona con una sola parte. Tienes que conocer todo el contexto de la historia para tener un criterio correcto. En este caso, él era completamente inocente y había ido por esto. Pero en términos generales, como hijo de Dios, hay lugares que yo no puedo frecuentar, que yo no puedo asistir, que yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo un testimonio que dar y es tan valioso, escúchame muy bien esto, es tan valioso que está en juego la eternidad de muchas personas. Está en juego que se vayan al cielo o que se vayan al infierno eterno. Eso es lo que está en juego. Entonces, ¿te costará trabajo hacer eso? ¿Hacer la voluntad de Dios? A mí no. Cuando lo tienes claro, a un amigo llegaron sus amigos a decirle, un amigo que tenía él, después de que se convirtió, llegaba alcoholizado el amigo y le lloraba al pie de su ventana, por favor, no me dejes solo. Eres mi gran cuate, ¿con quién más voy a tomar si no es contigo? Y le rogaba que volviera a las andadas y él se mantuvo firme. Porque valoró lo que Cristo había hecho por él. El amigo no quería aceptar a Cristo, no podía hacer más por él. Pero nuestro compromiso es hablar de Cristo con nuestra vida
y con nuestros labios. ¿Me explico? No hay solvencia moral si yo hablo de Cristo y mi hogar es un desastre. No hay solvencia moral. Tengo que iniciar con mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos, en mis negocios, y así me sigo, ¿verdad? Por dicho sea de paso, esas son las prioridades que Dios me lleva a cuidar. Primero, mi comunión con Dios. Porque si no hay una comunión con Dios, todo lo demás está descompuesto. Después de mi comunión con Dios, mi comunión con mi esposa. Y Dios me va a pedir a mí cuentas por mi vida, cuentas por mi esposa, cuentas por mis hijos, cuentas por los creyentes que puso a mi cargo. De todo esto me va a pedir cuentas el Señor. Y para esto necesitamos vivir en comunión con Dios, porque es clave el poder del Espíritu. Porque si no hacemos estas cosas, el que vuelve a estas cosas, como decía ahí, a circuncidarse y demás, cayó de la gracia. Qué tremendo, ¿no? Si te ritualizas, caes de la gracia. ¿Y qué significa esto? Te privas de la gracia de Dios. Te privas de ver el poder de Dios a través de su Espíritu en tu vida. ¿Se te hace poco? Pierdes todo. A mí me aterra cometer pecado por eso. Porque cuando de repente escucho de un amigo que tiene un conflicto acá, otro amigo que tiene otro conflicto acá, etcétera, y cómo ves cómo el mundo está en las condiciones como dice la Escritura, ¿verdad? Leía esta tarde algo que se menciona en el libro de Oseas, fíjate. En Oseas, hablando acerca de la condición de Israel, y menciona aquí en el capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjate muy bien, parece que está describiendo nuestra condición actual en Guatemala. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente el pecado afecta también la creación de Dios, la naturaleza. Pero, ¿a poco no se te hace que esto es lo que nos describe como país? ¿Qué solución hay? Tú y yo, a través de la oración, pidiendo a Dios, clamando a Dios, para que nos abra las puertas, para presentar su evangelio, que es lo único que puede quitar el pecado. Quitar y frenar el pecado. No hay otra cosa. Por eso cuando uno se convierte a Dios, no busco mi beneficio, no busco mi orgullo, no busco lo que me complazca, etcétera. No. Estoy muerto. He decidido hacer tu voluntad y nada se va a interponer en esto, Señor. Fortaléceme en el poder de tu Espíritu. Para eso es importante cultivar nuestra comunión con Dios. Exponernos constantemente a la verdad de su palabra, para que cuando se presente la tentación o el pecado, pueda mantenerme victorioso Dios a través de su Espíritu. Él es el poderoso. Dice esto la Escritura en Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es el poderoso. Así que cultivemos esta comunión con el Señor. Y ya hacer cualquier ritual a un lado. Y mucho más aún todavía cualquier tipo de obras que queramos añadir a nuestra salvación. Porque no son las buenas obras las que van a contar para mi salvación. Es por fe y por gracia. Y cuando es auténtica esa salvación, Dios en su Espíritu en ese creyente se encarga de producir las buenas obras. Pero como repito, no para complementar la salvación, sino como resultado de ella,
Por eso Pablo continúa después en Efesios 2, 8 y 9, que habla que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Continúa diciendo en el 10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, ya cuando la salvación es auténtica, hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es un garrafal error en que mucha gente ha sido engañada al decirles: ya aceptaste la salvación por fe y por gracia, ahora puedes seguir cometiendo cualquier cantidad de pecados que se te dé la gana. Simplemente eso ya no cuenta. Tú ya fuiste salvado por fe y por gracia. Mira, ese estilo de vida únicamente manifiesta que nunca ha sido auténtico la persona en su salvación. Su salvación es auténtica. No ha entendido el mensaje de salvación. Y si están confundidos, háblales de este versículo. Que se den cuenta que si hay un cambio producido por Dios a través de su Espíritu. Bien, pues entonces Dios le dice a través de Pablo, nos dice: permanezcan fieles en la libertad que tenemos en Cristo. En ningún otro hay libertad. Porque la esperanza de justicia es únicamente mediante la fe que se logra. Veamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 5 de Gálatas. Pues nosotros para el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el mundo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión, eso no tiene ningún problema. Si quieres aplicarlo a tus hijos por higiene, no hay ningún problema. Para la salvación no tiene nada que ver. Pero abrigamos una esperanza, y aquí el término esperanza, en cuanto a la Biblia, es muy diferente del que tenemos en el mundo. Tú ves que para muchos la esperanza es algo que anhelas que suceda, pero que puede suceder o no puede suceder. Sí lo anhelas, pero quién sabe si pase. En cuanto a la palabra de Dios, la esperanza es certeza. ¿Certeza de qué? De que tu justicia es efectiva y está garantizada en Cristo Jesús. Es certeza. He sido justificado por Él y tengo la esperanza de la vida eterna. Certeza de que voy al cielo. ¿Me explico? Eso es lo que significa. Y es certeza a través de Cristo, no solamente garantizada por Cristo, sino también por su Espíritu. Que en el momento en que yo he sido justificado, entró a morar en mí. Y Él es la garantía de que Dios tomó mi fe por justicia, como lo hizo con Abraham. Entró en la persona del Espíritu Santo a morar en mí. Por eso, por el Espíritu Santo, tengo la confianza, la seguridad de la victoria en Cristo. Como les decía hace un momento, el cual es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es el poderoso. Tengo la confianza de que cuando tengo algún conflicto en donde no sé cómo actuar, el espíritu de sabiduría y de conocimiento de Dios me va a dar la sabiduría y el conocimiento de ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo lo puedo entender? A través de la oración. No sé si les comenté, pero en una ocasión iba manejando y llegamos a una escuela que tenemos, y al llegar a la escuela apago el carro, meto la velocidad en su lugar adecuado y me doy cuenta que está llena de un yogur derramado en la palanca de velocidades. En ese momento me quería ir a la yugular de mi esposa venía a la par. Y digo en ese momento: ¿qué es esto? Mi esposa: ay, no, perdóname, yo creí que lo había tapado muy bien. En ese momento me tuve que ir corriendo a la oficina y llego ahí y le digo: Dios, por favor, mi carne está en efervescencia y quiere actuar en destrucción. Por favor, Señor, ilumíname. Dame sabiduría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero mira, como algo divino, porque así es como Dios obra. La vas a perdonar como yo te perdoné a ti. Así mira, el balde de agua que me bajó los humos, todo ese furor reencendido, se apagó.
como dice la Escritura, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó? Míralo en la cruz. Así te perdonó. 10,000 talentos. ¿Cómo voy a perdonar? 100 denarios. Y además, no fue una voz audible, pero era como diciendo a mi conciencia, ¿verdad? Además, le vas a ir a ayudar a limpiar eso que se cayó. Agarré un montón de papel, de baño, y me dirigí al carro, y ya con un espíritu operado por Dios, cambiado por el poder de Dios, pude decirle: mi amor, no te preocupes, son cosas que pasan. Ay, Memo, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Sí, mi amor, estás perdonada, no te preocupes, no pasó nada. Y recogemos todo y lo arreglamos y quedó como si no hubiera pasado. Eso espero. Y entonces, ¿a quién vio mi esposa? No vio a Guillermo. Guillermo se le hubiera ido a la yugular. Vio a Cristo en Guillermo. Eso es lo que se trata la vida cristiana. Necesitamos morir. Hay algo que te pasa a ti, corre a tu lugar a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orar. Y su Espíritu está en nosotros. Y su Espíritu nos guía. ¡Qué bendición! Por eso es que como creyentes debemos entender esta certeza de salvación, que Dios me da la garantía de que mi fe me ha sido contada por justicia, y andar en el Espíritu de Dios es vivir bajo la gracia de Dios. Andar por fe en el Espíritu. Esa es la bendita gracia que ahora podemos tener como hijos suyos y seguridad de el éxito en nuestra vida cristiana y aguardando una gloriosa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Su regreso. El momento en que el Señor disuelva el pecado. El momento en que el Señor reine. El momento en que el Señor nos lleve a su gloria. Leemos en Tito 2, 12 y 13. Si fueras tan amable, Rach. Dos, 12 y 13. En ese momento en que el Señor regrese, seremos transformados y ya no tendremos relación con el pecado. Un cuerpo transformado semejante al de la gloria suya, en donde no habrá relación con el pecado. Por eso es gloria. Y tú puedes probar algo de esa gloria aquí. ¿De qué manera? Dice en 1 Pedro 4:8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, ágape, porque esa es la clase de amor sacrificial, ¿sí?, que puede producir el Espíritu en mí. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué dice?, cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos? ¿70 veces 7? El 7 implica perfección. O sea, significa perdona siempre. Y eso, elévalo por 70 veces, es siempre, siempre, siempre. Por todos lados, siempre. Perdonar siempre es la condición del creyente. ¿Cuándo? Cuando vivo en el amor ágape. Y es por eso que puedo vivir un poco de esa gloria que me espera ahí en el cielo. Porque esos pecados quedan cubiertos por el amor de Cristo. Entonces quitamos el pecado y queda la gloria. ¿Me explicó? Allá en el cielo va a ser la gloria porque no está el pecado. Esa es la clave que Dios nos invita, desprendiéndonos de todo tipo de ritualismo, de todo tipo de añadir a la palabra de Dios, viviendo en la verdadera libertad que podemos vivir como hijos de Dios. Así es que no te prives del privilegio que tienes de vivir en el poder del Espíritu Santo al cambiarlo por tus limitadas obras. Vivir en la fe y en la gracia, eso es glorioso. Cuando una persona
corre una carrera y le entregan un trofeo. Bueno, tiene un galardón. Cuando una persona trabaja durante 8 horas y le pagan un salario, bueno, tiene una remuneración. Haber trabajado fielmente obtiene un reconocimiento. Pero alguien que no tiene ni salario, ni un trofeo, ni un reconocimiento, es el cuadro que nos describe Pablo de lo que significa la gracia. Nada pudimos hacer para obtener la salvación. No te la ganaste, no luchaste por ella, es algo que Dios nos regaló porque no había otra manera de obtenerla. No sé qué hace, que es una gran afrenta a Dios, el que el hombre desperdicie esa gracia, que tome por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y afrentare al Espíritu de gracia. Por eso no quedará otra cosa más que el infierno eterno a que rechace a Jesucristo. Por eso es importante que nosotros que lo hemos conocido, lo compartamos con nuestra vida, con nuestros labios, a los que nos rodean. Vamos a hacer un paso. Amado Dios, te alabamos por la gran bendición que nos das de contar con tu bendita palabra y de habernos abierto los ojos para conocer tu verdad, para entenderla y para vivirla. Queremos rogarte que nos permitas vivir en tu comunión constantemente, en la comunión de tu Santo Espíritu, para que en tu poder nos sigas transformando y haciéndonos cada vez más semejantes a tu Hijo, para que en tu poder también podamos compartir con las personas que nos rodean tu preciosa salvación. A cada uno de los aquí presentes, llévanos, Señor, a orar, a darnos cuenta de nuestra situación actual, al irte pidiendo en oración tu transformación, tu conocimiento, tu sabiduría, para el comportamiento que necesitamos mostrar ante los que nos rodean, especialmente en nuestros hogares, porque es en el primer campo que es probada nuestra vida, es mostrada nuestra realidad espiritual. Permítenos, Señor, tener esa sabiduría y ese conocimiento tuyo para actuar como tú nos mandas, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, de ahí extendernos a nuestro trabajo, nuestros vecinos, familiares, amigos, etc. Gracias, Dios, porque en Cristo Jesús nos has dado esta preciosa salvación por fe y por gracia. En nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre. Amén. Vamos a orar por los alimentos también. Pues, hermano.